dando gracias siempre en primer lugar a Dios por permitirnos, hermanos, estar un día más con vida. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la serie, ya nos falta poco, sobre guerra espiritual, pero no sin antes, el día de ayer estuvimos hablando también, o antes de ayer me recuerdo, estuvimos hablando sobre la verdad de la Navidad, ¿no? La historia, y ya por ahí están los comentarios, que gente que apoya la Navidad, ¿no? Muchos cristianos que apoyan la Navidad diciendo que, los pastores celebraron la Navidad, que los reyes magos celebraron el nacimiento y tantas cosas, ¿no? Aun cuando la Biblia dice que Cristo jamás ha nacido, ¿verdad? Cristo es eterno, Él nunca nació, Él es eterno. Jesús nació hace 2000 años una sola vez. La iglesia primitiva jamás celebró, hermanos, el nacimiento de Jesús. No existe ningún versículo en la Biblia que hable sobre el nacimiento de Jesús. No lo practicaron los apóstoles. Es más, durante el nacimiento de Jesús, después de su nacimiento, en los 12 años que Él estuvo en la tierra, donde la Biblia habla, no se habla sobre festejar su nacimiento. Luego, cuando Él aparece a los 30 años, tampoco no hay ningún pasaje donde la Biblia nos mande a festejar el nacimiento de Cristo, por la sencilla razón que es una blasfemia, porque Cristo jamás ha nacido, Él es eterno, ¿verdad? Y es más, durante 400 años después de que Cristo partió de esta tierra nuevamente hacia su trono, jamás los primeros padres de la iglesia celebraron el nacimiento de Jesús. Se celebró, como lo hemos demostrado en la historia, hermanos, cuando la iglesia católica fue formada. Por ahí alguien nos dijo: demuéstrame un pasaje donde la Biblia enseña que Jesús no nació en diciembre. Bueno, le podemos dar docenas de pasajes, ¿no? Hay bastantes enseñanzas. Nosotros habíamos enseñado, podemos tocar, por ejemplo, el punto donde los pastores estaban, dice, con las ovejas en el campo, ¿verdad? Y en diciembre los pastores en Israel no están en el campo. En diciembre cae nieve, hay nevada, no atan las ovejas. Con eso podríamos decirles que no. Luego también podríamos hablar acerca de, dice que los magos vieron las estrellas. En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo de invierno, allá en Israel no se puede ver ninguna estrella. Por ahí también no encuentran salida. La otra parte también, nosotros hicimos un estudio hace ya años atrás, donde demostrábamos que Jesucristo no nació en diciembre, sino en la época de abril, hablando sobre Juan el Bautista y el padre de Juan el Bautista, donde él fue ordenado. Hicimos todo un estudio con bastantes capítulos sobre ello, está en el canal. Pero si la gente quiere algo más sencillo y resumido, tengo que decir esto porque hay mucha gente que todavía está en esa lucha. Antes de pasar a la enseñanza, yo quiero darles un solo verso que es bastante sencillo para demostrarles que Jesús no nació en diciembre. En diciembre hablamos que nació Tammuz y que se celebra el culto al Dios Sol. Vamos a ver que Jesús no nació en diciembre. Haga subir rápidamente conmigo en Lucas, capítulo 1, verso 26. Vamos a demostrarles rápidamente, antes de entrar al estudio, porque es importante que esto se mencione, ¿no? Porque hay muchos que ya han salido. Yo sabía que esto iba a pasar, pero igual nosotros tenemos que estamos listos para todo. Con este pasaje espero que la iglesia también pueda defender su posición, ¿verdad? Si les hago el estudio, Zacarías va a ser bastante complicado para muchos, pero con un solo texto ustedes pueden demostrar que Jesús no nació en diciembre. ¿Lo tienen? Lucas 1, 26. ¿Sí? Bien, dice la escritura: al sexto mes, dice sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí nada más, tome asiento, por favor, antes de empezar el estudio. Empezamos el estudio. A ver, preste atención. Aquí la Biblia, nadie se distrae, los niños, por favor, sentaditos, si nadie se mueve. Ya los niños ya saben que el hora de mensaje todos cada uno con sus papás, ahí sentaditos todos. A ver, dice la Biblia sexto mes. Yo le pregunto, sexto mes, ¿cuál es el sexto mes según la Biblia mencionada ahí? Porque aquí dice claramente sexto mes. Yo le pregunto, ¿qué calendario estaban usando en ese tiempo los judíos? ¿El calendario que nosotros usamos? No, ¿verdad? Muy bien, en realidad ya usaban el calendario hebreo, ¿ok? El calendario hebreo.
Bien, ahora, ¿cuándo el calendario hebreo dejó de ser, hermanos, funcional y entró al calendario gregoriano? Nosotros estamos en el calendario gregoriano porque un papa, sí, lo cambió el calendario, y eso como la Iglesia Católica se diversificó por todo el mundo, se cambió el calendario gregoriano, que solamente se rige por el sol, ¿ok? Porque siempre se da culto al Dios Sol. Pero el calendario hebreo no. El calendario hebreo, si usted estudia, investiga y lee, el calendario hebreo tiene como base el sol y la luna para dar la fecha exacta como ellos celebraban sus fiestas, ¿ok? Entonces, el calendario hebreo, el sexto mes, porque ahí habla, dice el sexto mes, el ángel fue a visitar a María, ¿ok? ¿Cuál es el sexto mes del calendario? Yo lo voy a compartir también esto, se lo voy a mandar a la iglesia para que lo tenga. Aquí tengo el calendario hebreo en comparación con el calendario gregoriano el cual nosotros tenemos. El sexto mes del calendario hebreo cae justamente en el mes de agosto. El calendario hebreo es así: empieza con Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Esban, Kislev, Tabel, Shevat y Adar. Son los 12 meses del calendario hebreo. El sexto mes es Elul, y Elul, hermanos, está en agosto. En esa fecha, el sexto mes, dice que el ángel vino y visitó a María. Sexto mes, el mes de agosto, ¿ok? Hasta ahí estamos. Ahora, la Biblia enseña en ese mismo capítulo, el ángel empieza a hablar con María en ese sexto mes, y más adelante, en el verso 31, léalo conmigo ahí, ¿qué le dice? Lucas 1:31. Dice: y ahora concebirás en tu vientre. ¿Cuándo concibió María? Cuando el ángel le visitó. Ese día que el ángel le visitó, en ese instante el Espíritu Santo vino sobre María, y María concibió en su vientre. Dice: y ahora. No dice de aquí a un mes, de aquí a un año. Dice: y ahora concebirás. Entonces María, en la visita del ángel, en ese día, ella concibió. Entonces contamos, si el mes sexto es el mes de agosto, porque el calendario, recuerde que se ha cambiado, contamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, porque la mujer da luz a los 9 meses, ¿verdad? 9 meses, y el nacimiento de Cristo fue perfecto. No nació a los 8 meses, no nació a los 10 meses, a los 9 meses. ¿Qué día? ¿Qué les cae? Abril. Y esto, ya con esto, el que no quiere ver esto, ya pues, no hay peor ciego que aquel que viendo no quiere ver, y aquel sordo que aquel que viendo no quiere oír. Jesús jamás nació en diciembre. Esto es la explicación más sencilla que me he tomado de trabajo el día de anoche, porque ni bien predicamos, ya empezaron los ataques, porque así hay gente, ¿no? A veces la ignorancia, a veces nos hace hablar cosas y tomando pasajes que están fuera de la Escritura. Pero la Biblia se defiende sola. Con esto es una explicación, hasta los niños podrían explicar esto, demostrando que Jesús no nació en diciembre. ¿Ok? A los hermanos que nos están viendo a través del canal, Dios me lo bendiga. Espero que esto sea algo que nos enseñe a aprender más la Escritura, a someternos más. Entonces, si Jesús no nació en diciembre, alguien tuvo que nacer en diciembre. Y toda la gente que celebra eso, bueno, un día todos compareceremos ante Él. Bien, vamos ahora sí a continuar con el estudio. El video número 21, vamos a hablar más sobre guerra espiritual. Estábamos hablando sobre las armas que, hermanos, que Dios dio a la iglesia para poder enfrentar. Habíamos estudiado la poderosa palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Habíamos mencionado que había, de los 9 dones del Espíritu Santo, que había dones, 4 dones en específico, que eran usados para poder luchar contra el diablo y contra los demonios. 4 de los 9 dones que se usan en lo que es en liberación, entre lucha con el diablo y con los demonios. Habíamos pedido primero ver el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Y explicamos bastantes cosas sobre el discernimiento de espíritu. El día de hoy vamos a ver el segundo don que es usado en guerra espiritual. Mateo capítulo 17, verso 19 al 20. Gloria a Dios. Mateo 17, verso 19 al 20. Nos ponemos en pie, ahora sí, en reverencia a la palabra.
Algunos están impactados, ¿no? Recién se han enterado que Jesús nació en diciembre. El día no lo sabemos, la hora no lo sabemos, pero sabemos que la Escritura nos enseña que fue en diciembre. Aquí está clarito. Ahora sí, concéntrese, deje de un lado eso y concéntrese en el tema de este momento: guerra espiritual. Mateo 17:20, luego 19 a 20 dice de la siguiente manera: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viniendo Jesús, ¿sí lo tiene? Mateo 17, versos 19 y 20. ¿Okay? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estaba hablando los discípulos sobre los demonios. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de allí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra. Gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre mío. En esta hora te pedimos, Señor Dios mío, que seas tú quien nos ministra a través de tu Santo Espíritu por tu palabra. Usa este barro, Padre mío, para que tu palabra, el conocimiento, la sabiduría tuya, Señor Dios mío, sea derramada sobre cada una de nuestras vidas, bendito Padre, y esta palabra podamos ponerla en obra, bendito Dios, y podamos enseñarla hasta el día, Señor Dios mío, que la trompeta suene, para poder darte, Señor Dios mío, y rendirte cuentas en aquel día de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, Padre. De esta hora reprendemos, Señor Dios mío, todo lo que no es tuyo, atamos a nombre fuerte, a todo principado, a todo espíritu que no glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre mío, sea cancelado todo poder del diablo, y mientras esta palabra sea predicada, seas tú libertando, restaurando, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo maldiciones, Padre mío, dando vida, dando autoridad, Señor Dios mío, a tu pueblo en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta. Gloria a Dios. Bien, entonces, el segundo don, según el pasaje que nosotros hemos lecturado, de los 9 dones del Espíritu Santo necesarios para lo que es guerra espiritual, ¿cuál sería? Fe. Muy bien. Usted sabe que hay dos tipos de fe, según la Biblia, ¿verdad? La fe que deberíamos tener todos los cristianos, y el otro es el don de fe, que es, hermanos, son distintos. El don de fe está por encima, ¿ok? Uno de los dones que se tiene que pedir, hermanos, a Dios también para poder echar, porque aquí la conversación que tuvieron los discípulos con Jesús fue la siguiente: le habían traído, Jesús estaba predicando, Jesús se había apartado de sus discípulos, y los discípulos, hermanos, le trajeron a los discípulos. Si usted lee el pasaje en casa ya completo, todo el capítulo, para que usted entienda el resumo, dice que le trajeron a sus discípulos una persona que estaba endemoniada, y los discípulos, los 12, estaban ahí y empezaron a orar y reprendieron, y el espíritu inmundo no salía. Ya los discípulos habían hecho algunas señales, algunos milagros, pero se les topó con espíritu inmundo. La persona tenía un espíritu inmundo. Fácil es orar por un enfermo y sanarse, que se vaya fuera de la enfermedad, pero echar un espíritu inmundo ya es un poco más complicado, ¿ok? Entonces se toparon que no podían, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, nadie podía echarlo, y quedaron en vergüenza ante toda la gente, porque la multitud estaba ahí. Entonces el Padre vino a Jesús y se quejó, le dijo: Señor, he traído a tus discípulos amigos para que echen fuera el demonio y no han podido. Jesús un poco que se incomodó, se molestó, se airó, pero no pecó, porque así es el Señor perfecto, porque ya habían estado 3 años con el maestro, les había enseñado 3 años, les había enseñado, les había predicado, les había visto hacer milagros, pero en 3 años no habían aprendido, y el maestro se molestó. ¿Cuántos años usted, hermanita? Hermanita, usted, ¿cuántos años tiene en la iglesia? ¿Ha echado fuera demonios? Usted, hermano, ¿cuántos años lleva en la iglesia? ¿Ha echado fuera demonios? Deberíamos. Jesús se molestó porque en 3 años ya deberían estar listos, porque en 3 años lo preparó, y a los 3 años recién los envió, porque se suponía que estaban listos. Y hay gente que lleva en la iglesia 30 años y nunca han echado fuera demonios. Debería ser una llamada de atención para todos nosotros, la iglesia de Jesucristo, y esto apelando a la madurez de cada uno de
que están mirando a través del canal, deberíamos nosotros estar en ese nivel, ¿verdad? 3 años el Señor ya le molestó que no habían aprendido, pero hay mucha gente que no le importa el no aprender. Un día tendrá que darle cuenta a Dios porque ocupó un puesto que jamás pudo usar con dignidad. Dios un día nos demandará. Pero entonces, cuando Jesús, hermanos, le dijo, tráemelo aquí, lo dijeron, Jesús reprendió el espíritu inmundo y se fue, quedó sano, quedó liberado. Luego la gente se fue y a solas empieza la conversación del texto que hemos leído. Jesús y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿pero por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Los discípulos habían de repente orado, habían ayunado, pero no pudieron echarlo fuera. Y Jesús les enseñó una arma que deberían tener, ¿verdad? Era la fe. Dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió, por vuestra poca fe. A ver. Vuestra poca fe. Entonces, el cristiano tiene que tener bastante fe, ¿sí? Para poder echar fuera el demonio. Pregunta, a ver, hermana Lisana, ¿qué me da fe a mí? ¿Cómo yo tengo fe? Muy bien, tiene 20. La fe viene por el oír la palabra. En aquel tiempo, escuche, en aquel tiempo era por el oír. Ahora no es solamente oír, ahora tú tienes que leerlo. Porque en aquel tiempo el canon todavía no estaba completado. Apocalipsis no había sido escrito. Ahora no es solamente oír, ahora tú tienes que estudiarlo, tienes que leerlo, porque el canon se completó. Para yo tener fe, necesito conocer la Escritura. ¿Me entiendes? Para poder echar fuera un demonio, tú tienes que tener la Escritura en tu corazón, en tu mente, tenerla, y la Escritura te va a dar a ti autoridad, te va a dar seguridad, te va a dar certeza de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, con esa seguridad, tú tienes la autoridad de echar fuera los demonios. Entonces, uno de los dones esenciales para la guerra espiritual es la fe. Amén. Hasta ahí preguntas. Vamos a avanzar porque nos va a ganar la hora. El otro don que nosotros necesitamos en guerra espiritual, y esto es para los más experimentados, pastores, maestros, evangelistas, debería ser, pues vamos a ir a la Biblia, en Hechos capítulo 5, verso del 1 al 11, tenemos que lecturar todo eso. Hechos 5, del 1 al 11. Aquí está el otro don, a ver, el que me lo dice, le va a dar su panetón al tesorero. A ver, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué don operó ahí? La verdad. Hay don de la verdad, discernimiento, revelación. Hay don de revelación y un nombre.
revelación son tres. Pregunto, ¿qué don operó ahí? El detalle es que no sabemos para qué sirve cada don. Aquí no fue discernimiento, ¿verdad? No es discernimiento de espíritu. Ya no hemos estudiado el discernimiento de espíritu. ¿Y por qué no es discernimiento de espíritu? ¿Por qué? Porque ahí no está operando un espíritu inmundo. El don de discernimiento es para ver si viene algo de Dios o no viene de Dios. Aquí optó otro don que no es el discernimiento de espíritu. Y ya están adivinando, me están diciendo uno otro. Tiene que ser certero, seguro. ¿Por qué? Jairo se acercó y raspó algo. Don de revelación. Pero recuerden, revelación son tres. ¿Cuál de esos tres fue el que operó? Ahí está. Don de ciencia. Don de conocimiento. Ciencia y conocimiento. Ese es el don de ciencia. ¿Ok? Pedro no sabía que lo que habían hecho a ocultas los esposos, ¿verdad? Ellos habían vendido, porque así hay mucha gente, ¿verdad? Que a veces quiere engañar a Dios con su ofrenda, con sus diezmos. Pero a Dios usted no le va a poder engañar. Dios lo sabe. Ellos tuvieron tanto dinero y deberían haberlo traído y no lo trajeron. Pero como Pedro tenía el don de conocimiento, esa es la función del don de ciencia. Saber cosas que nadie sabe, ¿verdad? Te puede decir, o sea, tú nunca vienes a la persona y dice, tú te llamas tal, y hiciste esto, tú estás haciendo esto. Él nunca lo supo, pero el don de ciencia, de conocimiento, te hace hablar eso, ¿ok? Ahora, ese es un don que se necesita, es un don muy poco común usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para llegar a este nivel son los tres dones más altos que están, los dones de revelación, palabra de sabiduría, el don de ciencia o conocimiento y el don de discernimiento de espíritu. Estos tres dones son los dones de revelación. Llegar ahí, hermanos, tienes que vivir una vida consagrada, ¿ok? Pero son indispensables, necesarios, hermanos, en lo que es guerra espiritual. Pasamos al último don, son cuatro, ¿verdad? Vamos a ver. Hechos capítulo 8, versos del 6 al 7. Hechos capítulo 8, verso del 6 a 7, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué don está operando aquí? ¿Sanidad nada más? Aquí hay un don más especial. Hay un don que es más completo que el de sanidad. Lea bien el pasaje. Ahí está. El don de prodigios, el don de milagros, operación de milagros, ¿verdad? Sanidad solamente es, hermanos, poner las manos y que se sane. Pero el don de prodigios es que va, hermanos, en contra de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, a ver, de un don de prodigio, algo que quebranta la naturaleza. Por ejemplo, la vez pasada les conté el testimonio que estábamos viendo la sierra y un hermano estaba predicando, así como Felipe lo hizo. Un evangelista le estaba predicando a un anciano sobre el bautismo, ¿no? Le estaba predicando y el anciano le dijo, se detuvieron en Huaraz en aguas calientes, no sé cómo se llama la laguna de Aganú, no sé cómo se llama esa laguna que está. Ya, se detuvo el carro ahí y el anciano le dijo, quiero bautizarme. El evangelista le dijo, pero el agua es bastante fría, tú eres un poco mayor, ya te va a hacer daño. Pero ¿acaso no puedes orar para que el agua se entibie y yo me pueda bautizar? Porque de repente de aquí yo no te voy a ver. Entonces el evangelista tomó esa palabra y creyó y empezó a orar y invocó eso: Señor, en el nombre de Jesús te pido que esta agua que está helada se caliente para que sea bautizado. Y eso operó. Eso sí, algo imposible. La naturaleza, hermano, no se puede suceder, pero el don de milagros hace que la naturaleza sea quebrada. Lo imposible se vuelve posible. El agua se calentó, solamente la parte donde ellos entraron, lo demás estaba helada. Y ahí estaban los testigos, había 30 personas ahí que quedaron impactadas porque ellos tocaron el agua, estaba helada. Donde ellos entraron, solamente estaba caliente. Eso es operación de milagros. Ese don es necesario también
en lo que es guerra espiritual. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 19, verso 11. Hechos 19, verso 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades salían de ellos, y los espíritus inmundos salían. A ver, presta atención. Una vez una hermana me trajo una prenda de uno de sus hijos, y ella tomó este pasaje, que estaba un poco mal aplicado, porque no es que te traigan las prendas. Aquí la Biblia enseña que es al revés. Pablo se secaba con los pañuelos porque a veces predicar cansa, y esas prendas que él tenía, usaba, se las llevaba, ¿sí? y lo tiraban encima del cuerpo de los enfermos, y los enfermos se sanaban. No solamente se sanaban, sino cuando alguien estaba endemoniado, esas prendas que Pablo usaba, se las llevaban y lo tiraban encima del endemoniado, y el espíritu inmundo, dice ahí que está claro, salía, ¿verdad? O sea, son operaciones, y ahí no estaba Pablo. Pablo no estaba ni siquiera presente, pero es el don de milagros, que sucede un milagro, un hecho inexplicable que sucede, ¿verdad? O sea, estos 4 dones que nosotros hemos estudiado del día de ayer, hemos empezado, son indispensables o esenciales en lo que es guerra espiritual, y la iglesia debería de pedirlos. Y no solamente estos 4, debería de pedir los 9 dones que la Biblia nos enseña. Bien, ahora vamos a pasar, hasta ahí estamos, ya acabamos hasta ahí, 4 armas que el Señor nos ha entregado, son 10, ¿verdad? Hasta ahí, a ver, hermana Iraida, mencióname cuáles son las armas que hemos estudiado hasta ahí. 4 armas hemos estudiado. La primera, no, la que hemos estudiado. No, estamos hablando de armas. Las armas hemos estudiado 4. Yo he dicho, en la guerra espiritual el Señor nos ha concedido armas para pelear contra el diablo y sus demonios, ¿verdad? Y son 10 armas que tenemos los cristianos para usar. Hemos estudiado 4. ¿Cuáles son? La palabra. La oración no hemos estudiado todavía, pero todavía no lo hemos estudiado. La que hemos estudiado, la palabra. ¿Qué más? La sangre de Cristo. ¿Qué más? El nombre de Jesús. En el poder del Espíritu Santo están los 4 dones que nosotros estamos mencionando. Débora salió de ahí. Dentro del poder del Espíritu Santo están los dones esenciales para poder operar. Ahora vamos a estudiar la 5ª arma o herramienta que el Señor nos ha entregado para poder enfrentar al diablo y a los demonios. Por eso usted tiene que tener su cuadernito. Yo le digo el título, el subtítulo, el capítulo, el contexto, todo, para que usted haga una estructura. Bien, vamos a ver la 5ª, entonces, arma o herramienta que Dios nos ha dejado para luchar contra el diablo y demonios. La autoridad de Dios. Ponga ahí como subtítulo: la autoridad de Dios. 5ª arma. Ya se nos ganó la hora, no sé si vamos a acabar esta. Bien, ahora su Biblia, Lucas 10, versos 17 al 20. Lucas capítulo 10, versos del 17 al 20. Dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. A ver, vamos a empezar. Vamos a hacerlo lento porque no queremos correr. A ver, empezamos. Primer punto en el pasaje que hemos lecturado, dice los 70. ¿Cuál es 70? ¿Cuál es 70? Ya. La iglesia, ¿con cuántos empezó? Con 12. Por eso que el factor para que una iglesia
la iglesia tiene que tener mínimo 12 miembros. Si tiene menos, 8 o 7 se puede considerar una célula. Pero para empezar con una iglesia debería tener 12. El 12 es un número referencial. Todo en la Biblia tiene una referencia. Mucha gente dice la iglesia, no, pero 12. De esos 12, ellos empezaron a predicar y se expandió. Fueron 70, y no eran 12 los discípulos, eran 70. Y luego les envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y ellos venían contentos porque en el nombre de Jesús dice que hasta los demonios se sujetaban, ¿verdad? Hasta ahí bonito. Hasta ahí bonito. Y Jesús le dijo, un momentito, porque eso le pasa a muchos cristianos. Cuando a veces empieza a ser usado por Dios, cuando a veces de repente hay señales, hay milagros, o las almas vienen, o de repente la gente te reconoce, empieza, hermano, la maldición, que muchos han caído en eso. Empieza el orgullo, empieza, hermanos, el pecado más grande por el cual el mismo diablo fue botado del cielo, ¿verdad? Él se enorgulleció. Él quiso ser como Dios, y así hay muchos cristianos a veces que algo están haciendo bonito, o cantan bonito, o tocan bonito, o predican bonito, ya se les sube los humos a la cabeza y se creen la divina pomada, ¿no? Y Jesús le dijo, cuidado, porque ellos decían, Señor, hemos ido y hasta los demonios se nos sujetan, ¿verdad? Era algo bueno, pero como Jesús, como Dios mira lo que hay en el corazón, se les estaba entrando ese espíritu de orgullo. Y Jesús le dijo, cuidado, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿ok? No vaya a hacer que se lo pase a usted de lo mismo, ¿ok? Jesús, entonces, luego más, le siguió diciendo, después de esto, de decirle, tengan cuidado con el orgullo, Jesús aquí viene y les entrega algo. He aquí os doy potestad. Significa poder, significa autoridad. Y esa es la quinta herramienta que Dios nos ha entregado. Autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué son? ¿Acaso Jesús está hablando de las serpientes? No, está hablando de demonios. Serpientes y escorpiones hacen referencia a los demonios, a los espíritus inmundos, a los brujos, a los hechiceros. Recuerden que la Biblia tiene 3 formas de interpretación: literal, simbólica, ¿y cuál es la otra? Muy bien. Entonces, el serpiente y el escorpión no son animales, está hablando de demonios, está hablando de espíritus inmundos, ¿ok? Yo doy poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, o sea, sobre el diablo, y nada los va a dañar. Esa es la arma que Dios nos ha entregado. Autoridad. ¿Y qué autoridad? La autoridad de Dios. ¿Cómo se ve la autoridad? Miren, un ómnibus puede trasladar, qué sé yo, 60, 70 pasajeros. Tiene potencia para cargar mucho peso, ¿verdad? Pero cuando el ómnibus está por la pista y un policía de tránsito puede ser pequeñito, de repente levanta la mano, se tiene que parar, porque el policía tiene autoridad, ¿verdad? Una autoridad que se le ha sido entregada, no es de él, le entregaron la autoridad al policía y puede con la mano parar un bus. Así mismo al cristiano, a nosotros no nos entregó la autoridad el presidente, ni el pastor, ni el evangelista, ni el apóstol, nada. A nosotros nos dio la autoridad Dios, ¿verdad? Nos dio una autoridad que está por encima de los demonios, por encima incluso del mismo diablo, serpientes y escorpiones. Lamentablemente muchos cristianos desconocen la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas y nunca la han usado. No tienen autoridad, ¿verdad? La autoridad hace que la gente te escuche, la autoridad hace que los demonios se vayan. La autoridad es algo, hermano, que no se puede comprar. Tú puedes tener fama, puedes tener dinero, puedes tener riqueza, puedes tener conocido, pero autoridad de Dios es algo que no tiene precio en este mundo, porque esa autoridad viene denegada de Dios. Solamente Dios la da y Dios la quita cuando Él quiera. Esa autoridad se fue entregada a la iglesia de Jesucristo. Sin esa
autoridad de un general, es mayor que la autoridad del presidente de la república. El problema es que los cristianos les entra por un oído y sale por otro oído, porque nunca han cultivado esa autoridad que Dios nos entregó. Y un día Dios te dirá: yo te di la autoridad, ¿qué hiciste con ella? Señor, enterré. Así hay muchos cristianos. ¿Qué hiciste, hermana, con esa autoridad que yo te di? Te di autoridad para poner las manos sobre los enfermos y no se ha sanado ni a tu propio familiar. Te di autoridad para echar fuera demonios y no lo hiciste. Te di autoridad para poder predicar y nunca predicaste. Dios nos dio autoridad. ¿Qué hemos hecho con la autoridad que Dios nos ha dado? Es la herramienta que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Porque recuerda, el diablo, hermano, el diablo no se sujeta, hermano, a quien predica bonito, a quien tiene saco, corbata, que tiene 30 años, al que tiene cargo, al que es el diácono de la iglesia, que se yo, el anciano de la iglesia. El diablo se sujeta, el demonio se sujeta a quien tiene autoridad. Si no hay autoridad, puede ser quien tú quieras que digas que sea, pero si no hay autoridad, el diablo no se va a ir, los demonios no se van a ir. ¿Verdad? Tú puedes ser el más fuerte de repente, pero el diablo no te va a respetar, los demonios no te van a respetar. ¿Me entiendes? El cristiano necesita nuevamente recuperar y tomar la autoridad que ha perdido. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: he aquí os doy. Dios entregó la autoridad y los cristianos lo hemos perdido, no la hemos tomado, lo hemos dejado ahí porque no quieren meterse en problemas. Entonces, ¿para qué somos cristianos? El cristiano tiene que tener autoridad. Ahora subirle conmigo en Lucas 9:1. Lucas 9:1. ¿Verdad? Hoy es domingo 24 de diciembre del año 2023. Como nosotros no celebramos Navidad, podemos predicar hasta las 12. Ay, Señor. Ya quieren irse a comer panetón, quieren la mayoría, no quieren irse a comer el chancho. Porque de verdad están mirando la hora, ya vamos a acabar, no se preocupen, vamos a acabar. Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Dónde está ese poder y esa autoridad que la iglesia debería tener? No hay, ¿verdad? Porque los cristianos están preocupados, se va a quemar el chancho que dejaba en el horno, están preocupados de la ropa nueva de año nuevo, de tantas cosas. Pero el cristiano no está preocupado en tener autoridad. Cada día oramos, ayunamos, vigilamos, nos oramos para que Dios nos dé más de su autoridad. Marcos capítulo 3, versos del 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Nosotros estamos aquí porque a él le ha placido llamarnos, no es porque nosotros lo merecíamos. Yo no estoy aquí porque yo soy profesional, porque he estudiado, porque soy ingeniero. A él le plació llamarnos y se acabó. Dice: y llamó a lo que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Para sanar, hermana Carmela, hermano José, para poder orar por los enfermos y que se sanen, para poder echar fuera demonios, necesitamos autoridad. Sin esa autoridad no se puede lograr nada, ¿verdad? ¿Qué más? Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos 6, 7. Estoy corriendo porque ustedes ya quieren irse, tengo que al menos terminar esta partecita. Marcos 6, 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mira, estamos dando bastantes citas sobre lo mismo. Espero que se los quede algo. En Marcos 6:13 dice: y echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a
y los sanaba. ¿Ah? Se unge, no se toma, por si acaso, porque hay gente que toma el aceite, ¿no? Se unge los enfermos, ¿ok? No se toma ni se pone a la casa, porque hay gente que hace aceite en la casa. No se hace esas cosas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con las cosas que mucha gente practica que no están en la Biblia. Bien, un último pasaje, ¿ya? Mateo 10:1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Algo que nos ha entregado el Señor es autoridad. Y hoy hacemos un llamado a todos los cristianos y a la iglesia en el mundo entero que recuperemos esa autoridad. Porque sin esa autoridad no va a haber milagros. Sin esa autoridad no se van a sanar los enfermos. Sin esa autoridad no se van a ir fuera los demonios. La iglesia puede cantar, danzar, pero si no hay autoridad, no hay nada. No podemos simular que somos, pero sin autoridad no somos nada. El diablo se te va a reír en la cara, así como pasó en los tiempos del apóstol Pablo. Quisieron echar fuera a un demonio y el endemoniado le dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, porque el diablo conoce, los demonios conocen quiénes tienen autoridad. Mira, qué bonito, ¿eh? Dios conoce quién tiene autoridad porque lo da. El diablo y los demonios también conocen quién tiene autoridad. ¿Por qué? Porque rebalsa alrededor nuestro. El diablo es algo que usted no lo puede ver con sus ojos, pero los demonios, como tal, el espíritu, ven y saben quién tiene autoridad. Y le digo a Pablo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no son ni truenan ni silban aquí. Y les dio una paliza. La Biblia dice que los arrancó las ropas, se fueron desnudos, avergonzados, y todavía eran 7. Y así hay muchos cristianos. Un endemoniado, que vaya el pastor, ¿y por qué usted no ora? Un enfermo, que venga a orar al pastor, ¿y usted por qué no ora? Si Dios nos entregó la autoridad a todos. Y si el pastor no está, qué fácil diciendo que orar el pastor es tarea de toda la iglesia. ¿Queremos hacerlo? Recuperemos autoridad. Y la autoridad, recuerda, la autoridad no se compra. La autoridad se gana de rodillas, aquí en la iglesia, en obediencia, en sometimiento, en sujeción, para recibir autoridad. A ver, repito, termino con esto. Háganme acordar, por favor, el día de mañana vamos a ver ¿para qué debemos tener esa autoridad? Hay bastantes puntos para qué tenemos o Dios nos entregó esa autoridad. ¿Cómo tengo autoridad? ¿Cómo se tiene la autoridad? Obediencia, sumisión, sujeción. Escuchen, cosa que muchos cristianos no quieren. Muchos se les hace difícil sujetarse, obedecer. Se les hace difícil. Por eso jamás tendrán autoridad. La autoridad Dios la entrega a aquel que tiene obediencia, a aquel que se somete, a aquel que se sujeta. De ahí viene la autoridad de Dios. Nos ponemos en pie hasta que le damos la honra al Padre y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.